Sean bienvenidos a GESED Escuela para la Paz. Mi nombre es Mariana Félix y el día de hoy vamos a analizar la porción de Noah, ya saliendo del Shabbat donde se analiza esta porción. Eh, la verdad yo estoy sorprendida de la coincidencia de las porciones de la Torah con lo que sucede en el mundo. Eh, Iniciamos el viernes el mes de noviembre, que en hebreo, que según el judaísmo, inicia el mes de Mar Cheshvan. Y Mar Cheshvan, sí, es el mes en el que sucede el diluvio, sí, donde pues ya sabemos que en Mar Cheshvan es el mes que pertenece al signo de Escorpio, y el signo de Escorpio pues es un signo de agua, ¿sí? Entonces hay muchísimas coincidencias o diosidencias, ¿sí? Que a nosotros nos van ayudando a entender que todo está bien estructurado. Y también me sorprende la, la coincidencia entre esta porción y lo que está pasando en España, en Valencia, España. Esas imágenes tan terribles sobre cómo el agua arrasó con esa ciudad. Y sabemos que es algo que ha pasado cada tanto tiempo, pero como ahora jamás, jamás se había dado. Entonces, vemos la vulnerabilidad del ser humano, o bien para los que consideran que no puede ser creíble que el mundo se haya acabado en agua, ¿sí? Vemos que realmente puede ser así con esa tragedia que acaba de suceder en España. Y no podemos, y realmente a no poder hacer nada por remediar todo esto. Ahora yo me imagino a los habitantes de la tierra de la época de la generación de Noé y de la vulnerabilidad de estos seres humanos, ¿sí? Que no comprendían lo que estaba pasando, ¿sí? Pero con Noé fue muy diferente, ¿sí? Porque Noé, claramente se dice en la Torá que Noé era una persona justa, es decir, era una persona buena. Y si hablamos de una persona justa directamente, nos vamos al concepto de justicia. O sea que era una persona que practicaba la justicia, ¿sí? Entonces, eh, ahí ya nos vamos nosotros profundizando, nos vamos metiendo y nos damos cuenta que todo descansa, que todo se sostiene en nuestra conducta, ¿sí? Entonces, el tema del diluvio tiene grandes secretos, algunos ya develados, pero hay muchísimo que sacar de este tema, ¿sí? Uno de esos temas profundos es el tema del arca, ¿sí? En el tiempo de Noé, los actos humanos habían llegado ya a su tope, y esto se manifiesta en un cataclismo mundial, ¿sí? Que acabó con toda esa generación, ¿sí? Pero la historia de Noé nos recuerda que siempre que hay una persona que practica la justicia, que es decir, la justicia está en concordancia con los lineamientos de Dios, ¿sí? Está garantizada la continuidad del ser humano, ¿sí? Por eso es que se dice que este mundo es sostenido por las personas buenas, ¿sí? Y debido a esto, el Eterno establece un pacto con Noé para darle continuidad al plan divino, ¿sí? De la vida en la tierra. Entonces, Dios le pide a Noé que construya un arca para que entre allí toda su familia y toda la fauna para darle continuidad a la vida, mientras todo el mundo estaba pereciendo en las aguas. Entonces Noé y los suyos eran resguardados en esa arca. Pero aquí la cuestión, lo que me sobresalta también es el elemento con el que se extingue la vida en la tierra, que es el agua, el agua. El agua está relacionada totalmente con la misericordia, ¿sí?
Entonces realmente, a falta de la práctica de la justicia, a falta del buen uso de la sexualidad, la manifestación de la misericordia en el agua viene a hacer su trabajo, ¿sí? Entonces, solamente una porción muy pequeña de esas personas se pudo salvar. ¿Por qué? Porque fueron capaces, Noé fue capaz de practicar la justicia. Era una persona buena, ¿sí? Entonces, cuando profundizamos en todos estos aspectos, nos vamos dando cuenta de realmente qué es lo que sostiene al mundo, ¿sí? Entonces, si en aquellos años la manifestación de la maldad del ser humano se reflejó en un diluvio, no nos extraña que en la actualidad la Tierra esté enviando tantos desastres naturales, ¿sí? Porque eso es un reflejo de nuestra conducta errática, alejada totalmente de las bases espirituales que sostienen la vida en la Tierra, ¿sí? Entonces, eh, todo esto, necesitamos comprender esa raíz espiritual para poder saber a qué se debe. Vamos a compartirles nuestra presentación del día de hoy. Muy bien, sí. Entonces vemos que está aquí en la historia de Noé, en la porción de Noé, la raíz, la raíz de las 70 naciones, ¿sí? Las generaciones de Noé se encuentra la raíz de los países, la raíz de las naciones que conforman esta tierra. Entonces, vamos a profundizar en quiénes son los hijos de Noé, ¿sí? Que después de que pasa el diluvio, eh, cada quien asume o se va por su rumbo y empieza a establecer los países. Los hijos de Jefet, Gomer, Askenaz, Refat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisha, Tarshish, Hittim y Dodanim. Los hijos de Ham, ¿sí? Cush, Mizraim, Put y Canaán. Los hijos de Cush, Seba, Javilá, Sabta, Rama, Sabteja, y los hijos de Rama, Sheba y Dedán. Ahí están como los troncos de las naciones, ¿sí? Y los hijos de Shem, Osem, Elam, Ashur, Arpasgad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y Mash. Arpajad engendró a Shelah y Shelah engendró a Eber. Y ahí viene ya la genealogía de los hijos de Israel, ¿sí? Viene de los hijos de Shem o Sem. De este concepto Shem o Sem viene el concepto de semita, ¿sí? Entonces los pueblos semitas tienen su origen en los hijos de Shem, ¿sí? Como uno de los hijos de Noé. Entonces, si nosotros analizamos con cuidado lo que dice en la porción de Noaj, en esta parte, el capítulo 10, vemos que son 70 entre hijos y nietos las generaciones de Noé. 70. Y sabemos que 70 es el número de las naciones de este planeta. Entonces no es casualidad, vemos que aquí está el origen del poblamiento de nuestro mundo, ¿sí? Entonces aquí ya nos ayuda a nosotros a entender muchos aspectos, ¿sí? De los conflictos actuales. Por ejemplo, esta información de la porción de Noé nos ayuda a entender también el conflicto que entre actualmente los hijos de Shem y los hijos de Ham, ¿sí? ¿Quiénes son los hijos de Ham? Cush, Mizraim, Put y Kenan. Cush es Etiopía. Mizraim, ¿sí?
es Egipto. Y Canaán, pues ya sabemos que se establecieron en lo que hoy es la nación de Israel, ¿sí? Entonces, de ahí vienen la población de la mayoría de los pueblos de África. Y los hijos de Shem, ¿sí? Que son los semitas, que habitaron en Oriente Medio, ¿sí? Entonces, más o menos quedó distribuido de esta manera. Europa fue poblada por los hijos de Jefet, ¿sí? África por los hijos de Ham y Asia por los hijos de Sem. De ahí vienen las terminologías, ¿sí? Entonces, así es como vamos entendiendo muchos aspectos de la realidad actual, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, también está en esta parte que eh, los hijos de Jefet, dice, permanecerán, dice, estarán en las tiendas de Sem. O sea que de alguna manera está Jefet vinculado a Sem como, como muy cercanos, ¿sí? Y si nosotros nos damos cuenta en la actualidad, Israel es como la cabeza de Europa y en sí de todo Occidente. O sea, también nosotros América, porque América pues fue poblada, fue colonizada por Europa, ¿sí? Estados Unidos por lo que es Inglaterra y México y Sur y Centroamérica por España y Brasil por Portugal, ¿sí? Entonces, vemos aquí que nosotros pues estamos conectados con esa línea, con esa genealogía. Y los pueblos africanos, ¿sí? Están conectados con la raíz de Ham, ¿sí? Que posteriormente se entrelazaron con algunos de los hijos de Sem en Oriente Medio, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque dentro de los hijos de Ham, ¿sí? Que es Cush, Cush, dice en esta porción de Noé, es el que engendró a Nimrod. Y Nimrod construye Babel en la tierra de Shinar. ¿Y qué es la tierra de Shinar? Es lo que hoy se conoce como Irak, ¿sí? Entonces, aquí ya nos vamos nosotros dando una idea de todos estos aspectos que nos pueden ayudar a comprender la conformación de los países, ¿sí? Y aquí también surge otro aspecto muy importante, ¿sí? Que tiene que ver con la construcción de la Torre de Babel, ¿sí? Después de pasado el, el, el diluvio, ¿sí? Ahorita vamos a volver a compartir esto. Después de que pasó el diluvio, ¿sí? Eh, es cuando se desparraman estos descendientes de Noé y empiezan a configurar las naciones del mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Pues bien, eh, pues el ser humano vuelve, reincide otra vez en el ego y empieza otra vez a querer separarse de su creador, ¿sí? Y la manifestación de esa intención de separarse de su creador es la construcción de la Torre de Babel, ¿sí? Que como ya les dije, la empezó a construir, ¿sí? Nimrod. Y Nimrod ya sabemos que viene de la genealogía de Ham, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo no lograba entender en un inicio, cuando hace muchos años empezaba yo a leer las escrituras, por qué fue tan peligroso para la creación de este mundo la construcción de la Torre de Babel? ¿Sí? Era como una afrenta al creador,
y una intención de separarse por completo de su rectoría sobre este mundo, de su reino y de su gobierno. Ellos pretendían llegar al cielo, pero por otros medios, no a través del ser. Entonces, ¿qué dice el Creador? ¿Qué dice el Creador de todo esto? Dice, he aquí son un pueblo único, con una sola lengua para todos. Y esto es lo que han comenzado a hacer, ¿sí? Esto está en Génesis 11, versículo 6, perdón, ¿sí? Entonces, fíjense bien, he aquí son un pueblo único y esto es lo que han comenzado a hacer. Es decir, esa unificación de los pueblos en un inicio estaba siendo utilizada para el mal. Entonces, si el creador no pone un límite, realmente se hubiera logrado el objetivo. Y la continuidad del plan de salvación no se hubiera podido continuar. Dice entonces, vamos, bajaremos y confundiremos allí su lengua, para que no entienda ningún hombre el idioma de su compañero. Y los desparramó el Eterno desde allí sobre la faz de toda la tierra, y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llamó su nombre Babel, porque allí hizo confundir el Eterno el idioma de toda la tierra. Y desde allí los desparramó el Eterno sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, versículos 7 al 9. ¿Sí? Aquí está muy fuerte la cuestión del lenguaje. ¿Sí? Desde antes de la construcción de la torre, se dice aquí mismo en Génesis que ya estaba conformada la lengua. O sea, los diferentes lenguajes ya venían estructurados, ya venían dentro de la composición del ser humano. Pero no es hasta que eh, empiezan a construir la torre, cuando el creador prácticamente como que activa ese botón, confunde el lenguaje, porque cada quien empezó a hablar en lenguaje distinto, en lenguas distintas, y entonces cada quien se va de acuerdo a su lenguaje, se van agrupando de acuerdo al lenguaje. Y es así como se empezó a poblar la tierra, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia del lenguaje. Se puede destruir y se puede construir todo un país. Si se distorsiona, si se modifica el lenguaje. Entonces ya estamos aquí aludiendo a una de las a una de las dimensiones inferiores del árbol de la vida, que es Od. El Od, el lenguaje. Nosotros cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene la cuestión de la palabra en nuestras vidas, es cuando empezamos a modificar nuestros conceptos. Por eso es tan importante eh, saber asignar a las cosas el concepto adecuado, porque de esa manera estamos configurando una realidad allá afuera, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿sí? Entonces podemos, recordemos, hay ejemplos de historia muy importantes sobre este aspecto, ¿sí? Siempre en una dictadura hay un ministerio de comunicación que se encarga de establecer conceptos, de establecer una forma de ver las cosas a través del lenguaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque es a través de este que empezamos a construir esa realidad a nuestro alrededor. Entonces, desde aquí, desde la construcción de la Torre de Babel, vamos viendo cómo el creador utiliza esa parte para poder impedir que los hombres, que el ser humano, logre sus objetivos de la construcción de la torre en esta parte del mundo, ¿sí? La tierra de Shinar es toda esa región de Oriente Medio que constantemente ha estado en conflicto, ¿sí?
por dictaduras, por conflictos entre países cercanos y hasta la fecha. Entonces, veamos todos estos elementos que nos da la porción de Noé en Génesis para poder entender muchas cosas actuales. ¿Sí? Yo considero que el estudio profundo de la Torá nos abre un panorama súper extenso, infinito, un universo infinito de conocimiento de nuestra realidad. Entonces nos ayuda a ver la raíz espiritual de todo lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Por eso es tan importante que accedamos a las aguas profundas de la Torah y empecemos a conocer todo lo que tiene para darnos, ¿sí? Entonces, veamos cómo en la porción de Noé, ¿sí? Todos estos elementos nos pueden ayudar muchísimo en nuestra conformación como seres humanos y como seres espirituales, ¿sí? Entonces, en todo, en medio de todo ese juicio que se llevó a cabo en el diluvio, ¿sí? Había un escudo protector que era el arca, ¿sí? ¿Y qué es el arca? O sea, el arca es un arquetipo que se representa en la Torah como un arquetipo, pero ya aterrizándolo a términos mundanos, o sea, decir a nuestra realidad, a nuestra vida, vemos que es un escudo protector, así como, como Noé y su familia se protegieron del cataclismo mundial. El arca es un escudo protector que formamos a nuestro alrededor, ¿sí? Si estamos en sintonía con las bases espirituales del Creador, ¿sí? Puede ser que pasemos situaciones muy difíciles, pero Dios jamás se olvida de quienes cumplen su pacto, ¿sí? Como dice aquí en Génesis capítulo 8, versículo 1. Recordó Dios a Noé, ya que había pasado el tiempo de juicio para darle continuidad, ¿sí? A su plan divino. Recordó Dios a Noé, ¿sí? Entonces, yo estoy segura que el creador ahorita está con el pueblo de España, está en Valencia. No se olvida de ellos. O sea, todo esto que está pasando nos va a llevar, sobre todo a este pueblo de España, nos va a llevar a cuestionar muchos aspectos, ¿sí? Los va a llevar a empoderarse y a dejar de ver en los gobernantes como personas indispensables para poder vivir. Y eso los va a llevar a tomar más conciencia de su poder como seres humanos. Porque si nos damos cuenta, eh, realmente el gobierno español está brillando por su ausencia. ¿Por qué? Porque realmente no los necesitamos, ¿sí? No los necesitamos. Así como, por ejemplo, tantos ejemplos que se han dado a lo largo de la historia. Cuando fue el sismo del 85 en México, el gobierno también brilló por su ausencia y fueron los mexicanos los que salvaron, los que quitaron escombro tras escombro. ¿Por qué? Porque realmente no los necesitamos. Y esto no es llamar a la anarquía, no. Esto es llamar a una toma de conciencia de quiénes somos y para qué estamos aquí, ¿sí? Entonces aquí otro de los temas que surge, ¿sí? En la porción de Noé es el tema de si va a volver a pasar algo así. O sea, aquí está textualmente en la porción de que Dios jamás volverá a repetir un evento de tales magnitudes, porque se hizo un pacto con Noé, ¿sí? Eso quiere decir que las teorías del fin del mundo, ¿sí? Eso de que va a llegar un cataclismo de afuera y va a acabar con la vida en la tierra, o el gran terremoto, o el gran tsunami que hará que el mar se venga a tierra. Todo eso es mentira. Todo eso no va a pasar porque ya se estableció un pacto previamente, ¿sí? Entonces, ¿y esto qué pasa? Pues a mí me llena de confianza.
A mí me llena de confianza, fortalece mi fe, ¿sí? Porque realmente estamos siendo dirigidos por ese poder de arriba, ¿sí? Y nuestro deber, el deber de nuestro corazón, es trabajar para contribuir con su plan de salvación, ¿sí? Entonces yo te invito a que te sumes a ese trabajo. Súmate a ese trabajo porque para eso has venido. ¿De qué manera puedes contribuir tú con el plan de salvación de Dios? Primeramente, empieza por ti, porque mientras no logres esa paz interna, no vas a poder. Necesitas lograr ese equilibrio. Y para eso hace falta trabajar contigo mismo, contigo misma. ¿Saben que por eso yo me puse a estudiar psicología? Porque me di cuenta que todo esto reside en la liberación del yo, en la liberación de la persona. Todo esto es para liberarte, todo. Todo el contenido, todo lo que dice en las escrituras consiste o está encaminado a liberarte de tus cargas. Fíjense qué maravilla. Está todo diseñado para que te liberes de tus cargas. Todo lo que está en la Torá. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano se libera de la esclavitud, es decir, se libera de sus sufrimientos, de la depresión, de la ansiedad y de todo ese infierno de malos pensamientos que tenemos en nuestra mente, nada, pero absolutamente nada lo puede detener. ¿Sí? Posteriormente ya veremos, vamos a ver cómo el pueblo de Israel entra en la esclavitud de Egipto y cómo es liberado. ¿Sí? Entonces, aquí vamos viendo, estamos viendo los comienzos de nuestra presencia en la tierra. Así que yo te invito a que continúes con nosotros analizando las porciones de la Torá, porque es un análisis muy profundo y es muy en serio, ¿sí? Y si tú necesitas guía, si necesitas orientación o parámetros de comprensión de la Torá, no dudes en comunicarte, vea al canal y suscríbete, ¿sí? Mándame un correo y con mucho gusto podemos trabajar juntos, ¿sí? Actualmente estamos impartiendo el curso Árbol de la Vida y tengo el gusto de compartir con alumnos de diferentes partes. Cada viernes damos una clase, ya vamos en la Sefirá de Binah, la próxima semana entramos a Gesed y ya estamos en la recta final del término de este curso y, y después siguen más cosas porque el curso Árbol de la Vida está enfocado a utilizarlo como una herramienta de autoconocimiento precisamente para liberarnos de esa esclavitud mental y poder acceder a todo esto. Es prácticamente imposible que accedas al conocimiento de Dios si no estás en paz. Necesitamos esa tranquilidad interna para poder acceder, ¿sí? Entonces yo te invito a que empieces ese fascinante conocimiento de ti mismo para que puedas conocer a Dios, ¿sí? Entonces, esto es todo lo que yo necesitaba compartirte por ahora, porque en la medida que vamos comprendiendo más y más y más, salen tantas cosas que necesitamos sistematizar, necesitamos aterrizar. O sea, este canal se debe precisamente a poder canalizar, sacar, aplicar todo ese conocimiento que poco a poco va llegando a nosotros. Así que yo te invito a que te sumes al conocimiento de ti mismo y que puedas conocer todo esto, ¿sí? Así que nos vemos, nos escuchamos en el siguiente video de análisis cabalístico de las escrituras. Que tengas un excelente inicio de semana. Hasta luego. Shalom.